palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Ya. Grabando. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre todos sus hijos en esta tierra. Qué día maravilloso que ha hecho el Señor, un día para seguir extendiendo el reino, para seguir repartiendo, enseñando sobre esa semilla maravillosa que es la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, a repartir esa semilla en un buen terreno, tu corazón. Bendito sea Dios. Ese es el terreno maravilloso que el Señor ha preparado para hoy, para esta palabra. Estamos en el estudio, terminando el estudio del libro de Efesios. Habíamos estado haciendo un estudio exhaustivo. Vamos por la parte número 15, tremendo, 15 semanas hablando del libro de Efesios, 14 creo, estoy confundida, creo que es el 14. Bien, estamos en este capítulo 6. Estábamos viendo la semana pasada la responsabilidad de obedecer, de amar y respetarnos los unos a los otros, los padres a los hijos a los padres, a los gobernantes, a los que están a nuestro alrededor, que el respeto, el amor, el obedecer es algo que nos abre la puerta de bendición en todas partes. Ese es un punto importante. Vemos que en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir, el respeto a las personas mayores, por ejemplo, es deficiente. No vemos ese respeto, no vemos los padres a los hijos a los padres. Hay mucha disfuncionalidad en este aspecto. Pero cuando tenemos la guía del Espíritu, cuando tenemos la guía de la palabra, podemos obedecer, podemos respetar, podemos amarnos en el amor de Dios. Y decía la semana pasada que no solamente agradamos a los que nos rodean, sino que agradamos a Dios cuando nos respetamos, algo tan importante como eso. Y una de las cosas que habíamos estado tocando para hacer un resumen de la semana pasada era cómo los hijos deben de honrar y respetar a los padres, sean buenos o sean malos. Eso es lo que establece la palabra. Pero por el otro lado estábamos viendo la responsabilidad de los padres de instruir, de disciplinar a los hijos, pero también de no llevar a los hijos a una rebeldía. Dice, no exasperes a tus hijos, no los saques de control. Muchas veces decía, estamos tan enfocados y somos tan religiosos que queremos darle por la cabeza a los hijos con la palabra de Dios o mencionándole a Dios y obligándolos a venir al reino cuando ya son adultos. Entonces ya no surte efecto alguna, porque la palabra dice, instruye a tu hijo en el camino del Señor cuando sea niño y cuando sea adulto nunca se apartará. Les di testimonio y una de las cosas que quedó pendiente, que no terminé de esclarecer este punto según el Espíritu y según mi experiencia, es la necesidad de que nosotros nos sometamos a nuestros hijos y le pidamos perdón. Estaba hablando la semana pasada, rapidito lo voy a concluir, cómo nosotros formamos sin darnos cuenta, los hijos van formando una barrera en su corazón porque nosotros le ponemos límites como padres y van formando esa barrera y no nos damos cuenta que en su corazón se está creando un rechazo, un menosprecio. Estamos cometiendo el error a veces de comparar, decía la semana pasada, y no nos damos cuenta que esto afecta al hijo, pues la palabra de Dios dice que el corazón de los padres se debe volver a los hijos. Lo habíamos visto en Malaquías capítulo 3, en el último verso, verso 6, y estábamos viendo también en Lucas 1:17, como habla de que el espíritu de Elías, ese espíritu de amor, ese espíritu que confronta
había venido a través de Jesús para que le preparemos un camino al Señor, para que toda rebeldía caiga. Y dice que el corazón de los padres se volverá a los hijos. Pues esto nos indica, y es lo que quería resumir, aclarar en este punto, es que nosotros los padres debemos de sentarnos en un momento determinado con nuestros hijos y pedirles perdón porque hemos formado sin darnos cuenta una pared que nos está separando, nos está separando la familia, está dividiendo la familia, está poniendo a los hijos en contra de los padres contra los hijos, simplemente porque hemos sido tan exigentes que no nos hemos dado cuenta. Y la exigencia, repito, la exigencia es buena. La disciplina es necesaria, es uno de los términos que Dios establece para que la sociedad se levante como una sociedad limpia, pura, ¿verdad? Pero a veces nos vamos del balance y todo en la vida debe de tener un balance. Pues en este balance lo dice la Biblia que el corazón de los padres se someta a los hijos. Así es que debemos de venir a nuestros hijos, pedirles perdón. Yo tuve una experiencia en una de las iglesias donde me ha tocado predicar y he visto la mano de Dios moverse de una manera maravillosa el día que Dios reveló este detalle a mi corazón, cómo el corazón de los padres se devolverá a los hijos, cómo los padres deben de pedirle perdón a los hijos por causa de aquellas barreras que ellos han levantado en contra de los padres por causa de los límites que le hemos puesto. Y vi la mano de Dios, la liberación de familias completa en ese lugar. Así que este es algo que debemos implantar en nuestra manera de educar a nuestros hijos, de llevar a nuestros hijos, es en un momento determinado, pídale perdón. Busquemos la guianza del Espíritu Santo siempre, porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No vaya usted a pedirle perdón en un momento de rebeldía, en un momento en el que no esté escuchando. Dios le va a dar el momento perfecto, las palabras perfectas que toquen el corazón de sus hijos. Eso lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, pero es su responsabilidad como padre buscar la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo para que Él nos pueda llevar a ese punto. Otra de las cosas importantes que habíamos visto es cómo somos tan religiosos que queremos hablarle a nuestros hijos de Dios cuando no lo hicimos cuando pequeños o lo hicimos cuando pequeños, pero ya están perdidos en el mundo. ¿Sabes? Busquemos la guianza del Espíritu Santo, porque un día el Espíritu Santo de Dios me dijo en mi corazón, no le hables más de mí, háblame a mí de él, porque cada vez que le hablas de mí, cada vez que le hablaba de Dios, lo hacía pecar más. Lo hacía hablar palabras que ofendían al Espíritu de Dios. Así es que en este caso, lo mejor es hablarle a Dios de ellos y no a ellos de Dios en el momento de la rebeldía. Usted debe de buscar la sabiduría, la inteligencia, el poder de Dios, el tiempo perfecto de Dios, las palabras que el Espíritu Santo ponga en su boca para que ese corazón de ese hijo rebelde pueda venir a la mansedumbre y al dominio propio que solo el Espíritu de Dios puede dar. Así que hoy vamos a continuar con este capítulo 6, del verso 10 al verso 20, y vamos a estar viendo la armadura de Dios. ¿Qué establece Dios? ¿Cómo Dios establece en su palabra que esta batalla espiritual que nosotros vivimos requiere una armadura? Y esta armadura, el apóstol Pablo la hace poniendo como ejemplo, tipificando el, la vestimenta, el traje de guerra de un soldado romano en aquella época en la que le tocó vivir al apóstol Pablo, lo compara y lo pone como un parámetro para nosotros hoy vivir esa batalla espiritual conforme a ese traje, a esa armadura que ellos se ponían en aquel tiempo. Pero déjeme decirle, vamos a estar viendo a través de la palabra cómo esta batalla espiritual es desde una mente renovada.
No se trata del casco, no se trata del escudo, se trata de una mente renovada, porque muchas personas cometemos el error de decir, hoy yo me levanto y me pongo la armadura de Dios y me pongo el casco y me pongo el escudo y me pongo esto y me pongo lo otro y me pongo las sandalias y la espada del Espíritu está conmigo. Déjeme decirle, ese no es el punto. Vamos a buscar la revelación de la palabra y cómo Dios quiere que nosotros vivamos por medio de la propia palabra esa armadura de Dios. Así es que la batalla espiritual es desde una mente renovada. Bendito sea el Señor. Esa es la armadura que Dios quiere que tengamos. Efesios 6, del 10 al 20, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a entender y nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación que hoy requerimos, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que traiga la revelación perfecta a tu espíritu y al mío. En el nombre de Jesús, amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea el Señor. En en estos versos, en estos 10 versos, vamos a ver esta revelación maravillosa, cómo usar esta armadura de Dios. El verso 10, un verso importantísimo, el verso 10, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Muchos queremos llevar una guerra espiritual y empezar a tomar autoridad sin antes haber tenido un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de búsqueda, de tener la revelación perfecta para que podamos estar firmes. Dice que no podemos entregarnos a una guerra espiritual sin antes buscar a Dios. Dice que tenemos que buscar la presencia de Dios. Buscad cómo fortalecernos en el Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un mandamiento de parte de Dios que vengamos a Él a fortalecernos en Él. Jesús dijo en Juan 15, de todo el capítulo 15 de Juan, está explicando Jesús la necesidad de esa conexión con el Padre, la necesidad de esa conexión con su Espíritu, con la palabra de Dios. Él dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, que estará con ustedes y por ustedes mientras estén en esta tierra. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros queremos venir al Señor, que queremos, perdón, hacer una guerra espiritual, nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Si nosotros lo hiciéramos en nuestra fuerza, déjenme decirle que está garantizada la derrota. Pero si en algún momento usted necesita la guianza, la presencia de Dios, indispensable, es en medio de una guerra espiritual, porque es en su fuerza, no en la nuestra.
Proverbios dice que no seas sabio en tu propio entendimiento. No podemos tratar de caminar en nuestra propia fuerza porque vamos siempre a desmayar. Dice, para que puedas resistir el día malo, para que puedas estar firme contra las hechanzas del diablo, para que puedas mantenerte en pie, debemos entonces tener esta armadura bien puesta. Y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que nosotros no estamos luchando ni contra el vecino, ni contra la madre, ni contra el padre, ni contra la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni el jefe en el trabajo, ni contra el pastor, ni contra el hermanito de la iglesia. No, 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 no. Usted y yo tenemos una batalla espiritual constante en esta atmósfera donde nos movemos. Existen ángeles y demonios, lo he explicado muchas veces y lo voy a repetir. En esta atmósfera donde usted y yo nos estamos moviendo, en esta tierra, hay un cielo y ese cielo contiene dos ejércitos, un ejército celestial del bien y un ejército celestial del mal. En un lado está Satanás dirigiendo y vigilando constantemente lo que usted hace, lo que usted dice, para poder entrar por esa brechita que usted abre a través de una palabra. Pero por el otro lado tenemos a Dios, que si venimos a Él, nos fortalecemos en Él. Él activa esos ángeles que están ahí en ese ejército celestial, vigilantes, guardándote y protegiéndote en todos tus caminos para que tu pie no resbale, como dice el Salmo 91 en el verso 11, a sus ángeles enviará. Esos ángeles están aquí alrededor de nosotros para guiarnos, protegernos. Depende de tu fe, depende de tu actuar. Así se activará cualquiera de los dos ejércitos. Entonces, por eso decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y si notamos este verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Quiere decir que en esta región celestial donde nosotros nos estamos moviendo, hay un ejército satánico bien preparado, bien organizado. Vemos los rangos que ellos tienen, desde los principados, desde las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Esos demonios están aquí alrededor nuestro, vigilantes para saber qué hace. Por eso la Biblia dice que de todo lo bueno o malo que hagamos en esta tierra daremos cuenta, porque tendremos una batalla espiritual constante que librar a nuestro alrededor. Decía que si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, nuestra derrota está garantizada. Pero tenemos la armadura de Dios, tenemos el camino perfecto abierto para venir 24/7 a la presencia de Dios y revestirnos de ese poder. Decía que en Juan capítulo 15, Jesús nos da las instrucciones perfectas, cómo nosotros podemos manejar ese poder, cómo nosotros podemos, si nosotros estamos lavados por la palabra de Dios. Le dice a sus discípulos, el Padre es el que siembra la tierra, Él es el labrador y ustedes están lavados ya por la palabra que yo les he hablado. Yo soy la vid verdadera, Él es el tronco, Él es el árbol principal. Tú tienes que verte como parte de ese árbol, pero simplemente siendo las ramitas. Ustedes son los pámpanos. Los pámpanos, si permanecen en mí, yo soy la vid verdadera. Ustedes los pámpanos, en el verso 5 del capítulo 15 de Juan, ustedes son los pámpanos, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si mis palabras permanecen en ustedes, darán fruto y frutos que alaben el nombre del Señor, frutos que glorifiquen el nombre del Padre, pero separados de mí, nada podrán hacer. Nada podrán hacer. Nótese que él dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Si nosotros permanecemos nuestra mente conectada al poder de la palabra, tenemos el escudo perfecto para mantenernos en
siempre con la victoria en alto en esta batalla espiritual que es constante en esta tierra. Pedro dice que él anda como león rugiente, no es el león de la tribu de Judá, no, 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 no. El diablo anda imitando a Dios como león rugiente velando a quien devorar. Él siempre está velando, siempre está dispuesto para velar, para destruir, para frenar el propósito de los hijos de Dios. Mm, para que en todo tiempo nosotros estemos sometidos a Él. Pero cuando usted tiene su mente conectada al poder de la palabra, nada, nada lo puede derribar, nada le puede mover el piso. Cuando nos entregamos a Dios y buscamos su presencia, su sabiduría, su inteligencia que está en su palabra, seremos tan fuertes como Cristo. Seremos tan fuertes, nada nos podrá hacer frente. Tendremos el gran poder de Dios en nosotros para contrarrestar los ataques sobrenaturales que vienen a nuestra vida, porque hemos confiado en Jesucristo. Esa fe en su sacrificio, esa fe en el poder de sus promesas, de su palabra, es un escudo a tu alrededor, es un escudo a tu alrededor. Pero ese poder, déjeme decirle que levantó a Cristo sobre los muertos. Si aún tú tienes temor de entrar en guerra espiritual, porque he tenido personas que me han dicho, hermanos de la iglesia, que me han dicho, pero es que, pastora, yo no tengo ese don de guerra espiritual. Eso no es un don, hermano mío. Eso es una ordenanza de parte de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque él anda como león rugiente. Ese poder, Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo que estará con ustedes, en ustedes y por ustedes. En Juan capítulo 14, del 15 en adelante, vemos que ese espíritu está con nosotros, está en nosotros, pero además, Efesios en el capítulo 1 analizamos, vimos, estudiamos cómo ese poder que levantó a Cristo de los muertos está hoy en ti y en mí. Nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar del poder de Dios, a menos que tú cometas pecado, a menos que tú no busques la presencia de Dios. A veces no estamos cometiendo pecado ninguno, pero no estamos buscando la presencia de Dios. Entonces estamos débiles espiritualmente también, hermanos míos, porque Él dice, si permanecen en mí. Él le dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar en Mateo capítulo 6, verso 6, ustedes no sean como aquellos fariseos que andan por las calles orando con un libro abajo el brazo y diciendo yo soy cristiano. Ustedes cierren la puerta de su aposento, ni hagan vanas repeticiones, Dios te salve María, llena de gracia. No, esos son vanas repeticiones, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son vanas repeticiones. Usted métase a su cuarto, cierre la puerta de su aposento y ore al Padre, que el Padre que lo ve en secreto le recompensará en público, porque te has conectado a la fuente de poder, porque de ahí sales brillando, así como Moisés salió brillando de aquel monte cuando vino los 40 días de haber estado en ayuno y oración. No podían mirar su rostro porque la gloria de Jehová estaba sobre él. Así salimos tú y yo de nuestra intimidad con Dios, la gloria resplandeciendo en nosotros. Pero ese poder, esa supereminente grandeza que levantó a Cristo de los muertos, hoy está en nosotros también y hoy opera a través de nosotros. En Efesios capítulo 1, en el verso 19 y 20, lo vimos como ese poder, esa fuerza, la que operó en Cristo resucitándole de los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre. Ese mismo poder está operando en ti y en mí. Ahora tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, en el verso 6 también lo vimos, como nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales para gobernar en esta tierra. Un poder y una autoridad que Dios nos ha dado desde el principio de la creación. Sojuzgad la tierra, le dijo a Adán y a Eva. Sojuzgar la tierra y lo que en ella hay. Ese poder, esa autoridad ya ha sido dada al hombre. Decía la semana pasada, recuerde que Dios descansó en nosotros los hombres. Nos dio ese poder y esa autoridad, pero tenemos que buscarla.
llenarnos de su presencia para que esto pueda ahora ser un sello en nuestras vidas. Mire, ahora usted y yo somos una expresión de Dios en la tierra. Eres parte integral de ese poder divino que fluye a través de ti y de mí. En Efesios capítulo 3, en el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. En nosotros opera el poder del Espíritu Santo. Él es tu amigo, Él es tu sustento, Él es tu ayudador en todo tiempo. No tengas temor de entrar a la guerra. Ten temor de no buscar a Dios. Ten temor de no buscar intimidad con Dios. De eso sí tenemos que tener temor, pero al diablo no le podemos tener temor, porque Dios nos ha dado este poder en nosotros. Pero existe una clave para que fluya en nosotros, y Jesús nos la dio a conocer a través de ese capítulo 15 de Juan. Yo necesito que usted medite en ese capítulo 15 de Juan, porque ahí usted se va a dar cuenta que todo depende de la intimidad con Dios y del poder del entendimiento de la palabra. Cuando entendemos que sin la guianza de Dios y su poder nada podemos hacer, entonces comenzamos a depender de Él, y el resultado es maravilloso. La victoria siempre está garantizada cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros nos fortalecemos a Él. Pero si no lo hacemos así, la derrota, el agotamiento también está garantizado, porque nosotros debemos buscar esa presencia de Dios en todo tiempo para poder estar fortalecidos en Él. En los versos 13 al 18 es donde nosotros, y creo que hoy nos vamos a extender un poquito, quisiera terminar este libro de Efesios que termina aquí en estos versos que hemos leído. Del verso 13 al 18 nos da la guía de cómo debería vestirse ese soldado, cómo deberíamos llevar esa armadura de Dios. Y dice que el soldado debe vestirse con una ropa especial para un combate. ¿Sabe? Todos los ejércitos de la tierra se visten de acuerdo al combate, al lugar donde van a combatir. Si van a combatir en un lugar de desierto, se visten de color arena para confundirse, para confundir al enemigo. Si van a una montaña, se visten con un color verde negro que puede camuflajearse con la montaña. Pues así debemos todos los hijos de Dios vestirnos y estar preparados en todo tiempo para una batalla espiritual. Es en el espíritu, sin perder la santidad y el estilo de vida, perseverando en la fe sin retroceder hasta alcanzar la bendición de Dios, hasta alcanzar esa victoria. Nosotros debemos saber que la armadura que describe es una armadura de un soldado romano, como decía. El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco, todos estos, nótese que son elementos de defensa que sirven para resistir los embates del enemigo. El único elemento de ataque es la espada. El único elemento de ataque es la espada. Yo ataco con la espada. Y como complemento de la oración, nosotros tenemos también la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Si comparamos estos elementos con la vida de un cristiano, ¿cómo debe vestirse? ¿Cómo sería esta vestidura? ¿Cómo sería esta armadura si el cinturón es la verdad? El cinturón de la verdad. El Espíritu Santo nos indica que el cinturón es la verdad. Jesús muerto y resucitado, quien es mi Salvador personal, esa es mi verdad. Él es la verdad por medio de su poder, y de esa verdad vencemos toda batalla. Nunca en mis fuerzas humanas, nunca podría yo en mis fuerzas humanas vencer esta batalla. Isaías 11, en los versos del 1 al 5, habla
una palabra poderosa donde habla del Espíritu Santo, cómo vendría Jesús revestido con ese poder sobrenatural. Y dice que vendría con esos siete espíritus que gobernarían su vida. Y era el Espíritu de Jehová, estaba sobre él el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor de Jehová estarían para ayudarlo en todo tiempo. Pero en el verso 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por ahí hay un verso en la Biblia que habla de que nos tenemos que revestir en los lomos del entendimiento. Así es que los lomos del entendimiento es la palabra de Dios. ¿Dónde está el entendimiento en la mente? ¿Qué dijo Jesús de la palabra? Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así es que esa palabra de Dios que viene a nuestra mente empieza a hacer un cambio. Por eso es que Efesios 4, en el verso 22 y 23, el apóstol Pablo exhorta que nos despojemos del viejo hombre, pero que nos renovemos en el espíritu de la mente. En el espíritu de la mente dice que es ese cinturón de justicia, la coraza de justicia. ¿Cómo vendría a ser esa coraza de justicia en tu vida? Pues la coraza de justicia viene cuando nos despojamos del viejo hombre y empezamos a pensar como Cristo piensa. Mire bien, dice el verso 23, renovaos en el espíritu de la mente para que te puedas revestir del nuevo hombre según la santidad y la justicia de Dios. Para que ese cinturón de la justicia camine con nosotros, tenemos que tener una mente renovada, transformada por el poder de la palabra de Dios. Entonces empiezas a ajustarte el cinturón. El cinturón de la verdad, los lomos de la verdad empiezan a fortalecerse porque estás llenando tu mente con la palabra de Dios. Lo vemos en ese verso claramente, cómo nos indica que nos debemos poner. Toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estás pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, sin la palabra de Dios renovada en tu mente, tú no tienes la verdad para revestirte, para fortalecerte en Él. Es a través de sus promesas que esa verdad fluye en nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para que esa fe pueda ser una armadura en nosotros, tiene que estar la mente renovada por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces te estás poniendo la armadura de Dios cada vez que lees un verso bíblico, cada vez que meditas en un verso bíblico, esa armadura de Dios se va formando en tu mente. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Usted y yo todos tendremos un día malo, no porque yo lo profetice, porque la vida es la vida y vamos por la vida y no sabemos cuándo. Dios va a permitir un caos para manifestar su gloria. Y si en ese caos Dios está probando tu fe y tu fe no está fortalecida, perdiste la batalla. Tremendo. Déjeme decirle, servimos a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, pero a un Dios que es fuego consumidor, a un Dios que prueba tu fe y la mía, a un Dios que es capaz de formar un caos para probar tu fe y manifestar su gloria. Por eso dice que busques primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia
y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando estamos caminando en esa justicia de Dios, estamos entonces fortalecidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Porque podemos estar todos sin haber sido justificados por la sangre de Cristo, claro que sí. Todos los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, somos hijos de Dios. Hemos sido comprados por su sangre, lavados por su sangre, justificados, vestidos con la justicia divina a través del sacrificio de Cristo. Pero un detalle, ¿caminaremos en justicia? ¿Estaremos siendo justos con todos? Ese es el punto clave. ¿Caminaré yo en justicia? Dice la Biblia en el capítulo 5 de los Salmos, en el verso 12, que a los justos Él hace un escudo a su alrededor. A los que caminan en justicia es un escudo a nuestro alrededor. Si quieres ver esa coraza de justicia funcionar a través de ti, en ti, protegerte, defenderte, bendecirte en todo tiempo, camina en justicia. Y veremos que esa coraza de justicia nos ayuda a avanzar todo el tiempo, nunca retroceder. Dice el verso 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué lindo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que mantenernos firmes para que donde quiera que usted llegue, usted y yo lleguemos, podamos ser un reflejo del amor de Dios, podamos ser un reflejo de la justicia de Dios, podamos tener ese escudo todo el tiempo en nosotros, que podamos llegar a donde lleguemos y hagamos la diferencia. Donde haya confusión, traer claridad. Donde haya oscuridad, traer la luz. Que el evangelio de la paz llegue a ese lugar. Contigo y conmigo puede llegar si nos mantenemos sobrios y velando, como dice Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y establecerá. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra poderosa. Cuando nos mantenemos firmes, cuando velamos, cuando estamos alerta para que el diablo no se salga con la suya, entonces vemos la mano de Dios poderosa obrar en nuestras vidas. El verso del 13 al 18 estábamos leyendo que de igual manera que un soldado se debe vestir con ropas especiales para un combate y poder estar seguro, resguardado y resistir los ataques y sobrevivir. Asimismo, todo hijo de Dios debe vestirse y estar preparado para la batalla espiritual sin perder la santidad y el estilo de vida, perseverando en la fe sin retroceder hasta alcanzar esa bendición, hasta alcanzar esa victoria. Esto es importante. La armadura que está describiendo es la armadura de ese soldado romano, pero tú y yo tenemos ese poder en nosotros. Ese poder está en nosotros. Ya esa justicia camina con nosotros. Estaba hablando de Isaías capítulo 5, capítulo 11, perdón, en el verso 5, como dice que después que él fue revestido con todo esto, él pudo caminar siendo ese cinto de justicia, y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Pero además dice, sigue diciendo este capítulo 5, versos 6, 7, que él anduvo haciendo el bien, cambió, mire, voy a parafrasearlo, cambió la historia del mundo con el poder de su boca. No le valió lo que vio ni lo que oyó, sino con el poder de su lengua cambió todo a su alrededor. Confrontó a los que tenía que confrontar, hizo lo que tenía que hacer solamente con el poder de su boca. Así que usted y yo tenemos ese poder en nosotros.
Tenemos ese poder en nosotros y lo podemos llevar donde quiera que lleguemos. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El escudo de la fe. Por medio de la fe puedes combatir todo pensamiento, ¿sabe? Una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en este capítulo, en este verso, es el casco de la salvación. Cuando el apóstol Pablo habla del casco de la salvación, está hablando de todo lo que cubría la mente, todo lo que cubría su cabeza, sus ojos, sus oídos. Tremendo. Hoy nos cubrimos con la sangre de Jesús, con el poder de la sangre de Cristo, porque eso era lo que cubría el casco en un soldado. Era el casco que cubría su cara, que lo único que tenía fuera era la nariz y la boca. Todo lo demás estaba cubierto por ese casco. Déjeme decirle, ese casco hoy es la sangre de Cristo, es la palabra de Dios que puede cambiar y transformar nuestros pensamientos. Es el poder de la palabra de Dios que nos ayuda para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y Cristo es la palabra. El Salmo 106, 107, 20 dice que envió su palabra y nos sanó. Así es que ese poder fue enviado a nosotros. El poder de la palabra fue enviado a nosotros. El poder de Jesús fue enviado. Ya Él hizo el sacrificio. Ahora, a través de ese poder, tú y yo podemos vencer. La batalla comienza en la mente. Ese es el escudo de la fe que tenemos que levantar. Ese es el casco de la salvación que nos tenemos que poner. Cuando renovamos el entendimiento, cuando logramos captar la palabra de Dios y llevarla a nuestro espíritu, es un escudo. Porque cuando el enemigo quiera poner un pensamiento negativo en tu mente, el Espíritu Santo te trae a memoria todo lo que has aprendido, dice la palabra de Dios. Él nos trae a memoria todo lo que hemos aprendido. Cuando el enemigo quiere poner un pensamiento de derrota, yo no puedo, el Espíritu Santo te trae a memoria. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el enemigo quiere traerte un pensamiento de temor, yo no tengo espíritu de temor. El espíritu que mora en mí es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Yo no tengo temor y empiezas a combatir los pensamientos. Empiezas a combatir los pensamientos y dice la palabra, resiste al diablo y huirá de vosotros. Cuando levantas el escudo de la fe, cuando sacas la espada del espíritu y hablas la palabra de Dios, estás poniéndole una resistencia al diablo. Estás poniendo una pared y él no puede traspasarla, porque en esa pared está la sangre de Cristo, que es tu escudo y el mío. Bendito sea su nombre. Pero recuerda que sin fe es imposible agradarle a Dios. El escudo de la fe. Por medio de la fe puedes combatir todo pensamiento, como decía, pero si no tienes fe, si no tienes por eso digo que la batalla espiritual empieza en la mente. Es un problema mental, es un problema de los pensamientos, esa es la batalla que tú y yo vivimos, una batalla del espíritu. No es contra fulano ni contra mengano, es contra un espíritu que opera a través de esa persona. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando tú sabes quién eres en Cristo, te levantas porque has estado en intimidad con Dios y puedes ver la mano de Dios obrar en tu vida. El casco de la salvación es ese poder, esa protección que cubre nuestros pensamientos, que da seguridad, que por medio de su sangre tenemos garantizada una salvación, una protección completa. Es un escudo a nuestro alrededor, que no hay duda, no hay inseguridad que pueda trabajar en nosotros cuando tenemos ese escudo bien puesto, cuando esa mente está completamente renovada. Recuerde que la espada del Espíritu
es la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estás hablando la vida de Dios. Cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, tú estás depositando la vida de Dios en ti. Tu mente está siendo transformada y renovada porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios y lo revela a tu espíritu, porque el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Se une tu espíritu con el Espíritu de Dios y ahora puedes tener la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Muchas veces les he dado y le he dicho que mediten en este capítulo porque es algo poderoso que va a transformar tu mente, que vas a verte en ese poder de esa palabra que es un escudo a tu alrededor. Vas a poderte ver que esa palabra es ahora tu mente la que produce ese pensamiento conforme a esa promesa y nada te debilita. Por eso aclaro que la armadura de Dios no es ponerme un casco ni mencionarlo con mi boca, es simplemente renovar mi entendimiento, llevar cautivo mis pensamientos para poder ver la gloria de Dios. Eso, ahí radica el poder de la palabra, como los lomos de mi entendimiento tienen que estar revestidos por el poder de la palabra de Dios. Cómo debo de estar llena de la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios en mí. Ahí está el poder. La espada del Espíritu es la mejor y más poderosa arma para la buena ofensiva de un hijo de Dios. Es precisa y aguda. Divide lo bueno de lo malo, la mentira de la verdad. Es un arma de dos filos que divide, te ayuda a discernir, a ver lo bueno de lo malo y la mentira de la verdad. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, 5 y 6 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire bien, analice bien estos versos. Porque misericordia quiero y no sacrificio. A veces hacemos mucho sacrificio, pero no tenemos misericordia para los que nos rodean. Hacemos mucho sacrificio, tenemos mucho conocimiento, pero no hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces, dice que por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. La palabra nos enseñó la semana pasada o antes pasada, no recuerdo bien, pero sé que hablamos de este capítulo 11 de Romanos, donde dice que Él manda un espíritu de estupor a causa del entretenimiento. A causa del entretenimiento del pueblo de Dios, que no tenemos tiempo para buscar la palabra, que no tenemos tiempo para meditar. Cuando la palabra de Dios es la única que te va a ayudar a vencer esta batalla espiritual. Mira lo que dice Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Dice que la oración es la eficacia de la armadura de Dios. Ahí está el apóstol Pablo en ese verso 17 y 18 hablándonos de la necesidad de orar en todo tiempo. Una oración para cada cosa, un tipo de oración para cada necesidad, diría en otras palabras. Orando en todo tiempo con todo tipo de oración. La oración es la eficacia de la armadura de Dios. Sin oración no hacemos nada con el conocimiento.
garantiza tu victoria. Cuando intercedemos en el Espíritu, haciendo uso de todo tipo de oración bajo la guianza del Espíritu Santo, y somos constantes, cuando la fe se pone de manifiesto con la paciencia y la perseverancia como asistentes de la fe, entonces la respuesta es segura. La paciencia y la perseverancia en un hijo de Dios son frutos del Espíritu Santo, y vemos entonces que son los brazos de la fe. Nos ayuda a esperar el tiempo perfecto de Dios. Segunda de Corintios 10 nos ayuda y nos enseña cómo debemos destruir las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, pero si no tenemos la palabra revelada, nunca lo podremos llevar. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Concluimos que nuestra dependencia en toda circunstancia es de Dios, y las armas para pelear en el terreno espiritual son la palabra de Dios y la oración. Instrumentos en la guerra espiritual: la oración, la palabra de Dios, la sangre del Cordero, como instrumento en este tipo de guerra espiritual. Que la oración debe ser constante y por todos, pues tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, de proclamar el evangelio en todo tiempo. Así es que vemos cómo Dios está usando al apóstol Pablo en este tiempo, esta palabra de Efesios capítulo 6 para enseñarnos esa armadura, ese poder de la palabra de Dios que debe fluir de ti porque ya está renovada en tu mente. Entonces tienes toda la armadura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.